Domingo, Honduras. Gracias por acompañar nuestro foro, que hoy dedicaremos a una parte fundamental de la vida de esta sociedad, la educación. El nuevo secretario de Estado en los despachos de educación, el profesor Daniel Esponda, ha dispuesto de una hora de su domingo para visitarnos. Gracias por estar aquí, señor ministro. Muchísimas gracias a usted, don Darío. Siempre es un gusto venir. Bueno, hoy segunda ocasión. Sí, hoy en otras condiciones, por supuesto. Sí, claro, sí. En primer lugar, lo felicito por su nombramiento. Me parece acertada la decisión de la presidenta de este nuevo gobierno. Muchas gracias. De depositar a usted semejantes responsabilidades. Sí. Le deseo el mejor suceso del mundo. Muchísimas gracias. La verdad es que hemos conformado un extraordinario equipo. Y la Secretaría de Educación, después de muchos años de no tener especialistas, hoy tenemos los mejores especialistas. La doctora Figueroa es nuestra viceministra de Asuntos Pedagógicos, es doctora en Educación, ha trabajado en todos los niveles del sistema educativo, trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y fue compañera mía en el Técnico Honduras. ¿Sí? Mi viceministro de Gobernanza, el profesor Edwin Hernández, lo recordará, Sí, presidente en 2 ocasiones del Colegio de Pedagogos, conoce perfectamente el sistema educativo y ha sido un procurador. El pelo largo y Correcto. arete. Es el primer viceministro Que tiene aritos. que tiene areta y pelo largo en Honduras. Y por cierto, un tatuaje en el antebrazo también, a 18 Guatusa. No me dé más detalles. ¿Qué más? Mi secretario general es el profesor Edwin Oliva, presidente en 3 ocasiones del Colprosuma. Sí. Ha sido el presidente más joven que han tenido las organizaciones magisteriales. A los 31 años llegó a ser presidente de una de las organizaciones más poderosas de América Latina. ¿Y usted el primer ministro de Educación soltero? Sí, 36 años. Ya. Pues no le va a quedar tiempo en estos 4 años de romances ni de cosas que se parezca, porque estará muy ocupadito. Tengo una novia maravillosa que me apoya en todo ese trabajo. Hoy le voy a elaborar una caricatura aquí mientras conversamos. ¿Lo acepta? Con todo gusto. Y mi mamá va a estar muy atenta a esa caricatura de hoy. Ella tiene la anterior. ¿Quiere establecer alguna condición antes de que le metamos mano a esto? La vez pasada me dijo, te hizo muy triste, me dice, vos sos muy alegre. Ajá. Sí, eso fue lo único que me dijo. Viniendo Pero le gustó, mamá, la tiene en su cuarto. Viniendo de su mamá, tomaré muy en cuenta ese comentario. En lo del peinado no podría ayudarle mucho. No, ahí no, ahí no. Sería mentir. Estaba en una asamblea el viceministro, bueno, nosotros le decimos de cariño Wincho, y le gritó a una profesora ahí al fondo, ¿cuándo se va a cortar el pelo, ministro? Y le gritó, cuando el profesor Esponda le salga pelo. Procedo con el boceto, luego voy a entintar y si nos queda tiempo agregaré un poco de color en el dibujo para honrar al secretario de Educación que hoy nos visita en el programa. ¿Cómo llegó usted a ese pupitre que ahora está ocupando? Bueno, yo vengo en el sistema educativo desde que estaba muy joven. Una de las cosas bien curiosas de lo que a mí me ha ocurrido es que mi mamá no quería que yo fuera educador. Mi mamá me prohibió ser profesor. Ajá. Yo estudié en la Universidad Pedagógica a escondidas mis primeros años. ¿Significa que usted desde pequeñito es rebelde? Un poco, pero mi mamá es una mujer muy estricta. Mi mamá es lo más valioso que yo he tenido en mi vida. Y mi madre ¿Ella es profesora? Es profesora y está jubilada también. Entonces Sí. no le agradaba que usted repitiera el camino. Sí, no. Recuerde que hubo una etapa en la historia hondureña que se le inculcó a la población, me parece equivocadamente, que la carrera magisterial era la carrera de los pobres. Y por eso hoy, lamentablemente, tenemos un segmento importante de nuestros compañeros que son profesores, pero realmente no tienen vocación para educar. Nosotros hoy, con el nuevo lanzamiento de las escuelas normales, lo que pretendemos precisamente es identificar vocaciones. Entonces, mamá, debo de confesarle una cosa, yo soy muy malo era muy malo en la clase de inglés. Ajá. Y reprobé en la clase de inglés y me tocó ir cuando el doctor Ávila fue ministro de Educación. Aquí a sus familiares le damos nuestras condolencias. Sí, lamentable el fallecimiento. Sí, un hombre brillante. Sin el doctor Ávila, este país no tendría indicadores de calidad o los mecanismos. Sí. Creo que fue uno de sus legados más importantes. Sí. Y el tema de despolitizar el sistema educativo, pero creo que eso lo vamos a discutir en otro programa porque es súper extenso. Retome el hilo de la respuesta. ¿Cómo llegó usted a ese pupitre? Entonces, yo estudié a escondidas. Mamá se dio cuenta que ya era tarde cuando ya llevaba más de la mitad de la carrera aprobada y me tocó asumir esa tarea. Yo estudié educación al aire libre en la Patagonia chilena. Cuando venía de regreso yo estaba convencido que debía ser educador. Fui dirigente estudiantil cuando era estudiante de la Universidad Pedagógica y rápidamente cuando me gradué trabajé en un colegio católico aquí en la capital, en 2 colegios católicos y después hice una licencia en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio. Comencé mi vida de dirigente magisterial
Y bueno, yo he sido un estudioso del sistema educativo. Precisamente mi tesis de maestría en el posgrado es las relaciones de los gobiernos de Honduras con el movimiento magisterial desde 1997 al año 2009. ¿Quiénes lo formaron? Bueno, participaron muchísimos de mi formación. La primera que me marcó es mi madre. Fue mi profesora de primer grado en la Escuela Gloria Figueroa de López Arellano, en la aldea de Los Chorros, en Sabana Grande. Yo vengo de Sabana Grande. Sí. Y recuerdo, por ejemplo, a mis maestras, mamá me puso a repetir primer grado porque no me envió al kinder. Su mamá seguramente era liberal. Era conservadora nacionalista. Ah, raro en Sabana Grande. Sí, 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 un pueblo liberal. Sí. Pero la aldea donde yo vengo era mayoritariamente nacionalista. No hay pueblo perfecto. Sí, claro, no hay pueblo perfecto. Pero mi tío mayor, mi tío Roberto, fue alcalde del municipio y era liberal. Un aplauso para él. Sí, en paz descanse mi tío Roberto. Y mi tío menor, mi tío Mauricio, fue candidato por el Partido Nacional. Mire que a mi abuela le tocó tener el corazón dividido. Ya. Sí, pero ganó mi tío Roberto. Y en ese sentido yo llegué a la vida magisterial, he sido un estudioso del tema. Y bueno, recibí una llamada en los días de diciembre de la presidenta para decirme que había sido nominada. Solo me dio una instrucción, que no le contara a nadie. Mamá no se dio cuenta y yo no le pude contar que estaba nominado para ser ministro de Educación. Ella se dio cuenta cuando salió publicada la noticia en los medios. Y ahí me pasó una cosa simpática el siguiente día que fui a desayunar con ella muy temprano en la mañana. Mi madre, más allá de ser mi madre, que es lo más importante, es mi amiga. Y teníamos la costumbre, ahora que ya no vivo con ella, la hemos perdido, pero la estamos retomando. Todos los domingos desayunábamos juntos mientras mis hermanos dormían. Y me pasó algo muy similar el viernes que la fui a visitar. La fui a visitar a las 6 de la mañana, conversamos, tomamos una taza de café y cuando la abracé, me vas a matar de un infarto. Me dice, ¿por qué no me dijiste? Mamá, le digo, eso fueron las instrucciones de la presidenta. Y le digo, casi que en una suerte de revancha, ¿no? Le digo, mamá, pero ¿te acordás? Le digo, que me prohibiste que fuera profesor y ahora tenés ministro. Le digo, Diosito sabía lo que hacía. Por supuesto. Sí. ¿Qué virtudes diría usted que son las más sobresalientes en su personalidad, secretario? Bueno, una es que soy un hombre ampliamente democrática y me encanta el debate y las ideas y que eso nos va a permitir en el sector de educación construir después de tantos años de confrontaciones, de empellones y que la reforma que se hizo en el año 2011, 10 años después de ella, nos ha dado resultados negativos. Hoy estamos construyendo un plan de refundación del sistema educativo que está orientado fundamentalmente a construir 3 segmentos, digamos. El primero es educación para el trabajo. Lamentablemente, nuestro sistema educativo educa para el desempleo. Ya le pediré que me entre en esos detalles. ¿Qué otras virtudes tiene? Bueno, soy muy amistoso y soy muy trabajador. Mi mamá, sobre todo mi abuela Paca, nos inculcó mucho la cultura del trabajo. Mi abuela se levantaba todos los días a las 3 de la mañana. ¿Y usted? Con el equipo ahora está sufriendo un poco. Nos estamos levantando a las 4 de la mañana. Generalmente estoy en el despacho ya a las 6 de la mañana trabajando y nos estamos yendo muy tarde a la noche. Hay días que llegan las 2, 3 de la mañana y regresamos a casa prácticamente solo a cambiar. ¿Le va a durar eso los 4 años o No, solo no. es el rigio de la luna de miel? Fíjese que no es el problema de la luna de miel. En realidad, decía mi mamá cuando llegaba del trabajo y nos quedábamos los 3 en casa, me tienen la casa patas arriba. Así está la Secretaría de Educación, patas arriba. Mire, tenemos alrededor de 500 empleados que no los encontramos. Estaban en las planillas, pero no sabemos a dónde están. Fuimos a encontrar al INICE, por ejemplo, montañas de libros que nunca fueron repartidos, que están almacenados en los mismos lugares donde están las máquinas o las maquetas didácticas de automotriz. Eso sí es un crimen. No, por supuesto. Hemos encontrado mascarillas en las bodegas, en los almacenes, alcohol que nunca fue repartido, por ejemplo. Pero más allá de eso es que una estructura administrativa totalmente desordenada. Entonces estamos poniendo orden en casa y espero yo que este ritmo no nos dure más de 2 meses. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con el equipo, licenciado Darío? Nosotros lo que queremos es tener un equipo, parte del gabinete, que se encargue de la administración cotidiana, digamos, pero donde el ministro de Educación, el profesor Esponda, se quiere enfocar es en el tema de la refundación del sistema educativo. Desde luego. Ese es lo que nos ocupa principalmente. Ahora mismo, ordenando casa. ¿Dónde ha aprendido más? En la montaña y en la casa. Definitivamente que mi casa, con mi abuela Paca, que nos dio un ejemplo. Mi abuela Paca es el claro ejemplo de que hay que apostarle al sistema educativo. Mi abuela no sabía leer y escribir. ¿Ah, sí? Sí, pero era una mujer muy preocupada por la educación de sus hijos y sobre todo de sus nietos. Decía que los nietos eran doblemente hijos
Y mi abuela fue una mujer muy dura, según lo que me cuenta mi mamá. Pero con nosotros los nietos, y a su servidor le tocó vivir la parte más tierna de mi generación. Creo que yo era el consentido. ¿Cuántos años ha dedicado usted a estar en un aula frente a estudiantes? Formalmente en los salones de clase llevo 12 años, pero en educación alternativa y no formal tengo 36, creo que debo de tener unos 20 y pico de años. A esa tarea va a ponerle pausa por ahora, ¿no? No le podemos poner pausa. ¿Sigue usted dando clase? Por supuesto, es que ese es el otro tema, don Darío. ¿Qué es dar clase? Porque tenemos en el imaginario colectivo que dar clases es estar encerrado en un salón de clase con un grupo de estudiantes. Y yo vengo de otra formación, vengo de la formación de la educación al aire libre en la montaña. Yo soy scout, entré muy joven a la asociación scout y ese es el voluntariado más grande que tiene el mundo. Usted en este programa está educando todos los domingos. Entonces usted es un educador. Espero que así sea y espero aquí no solamente educar, porque no pretendo eso, sino aprender. Y ahora que usted me dice Claro. scout, ¿cómo se hace un nudo, por ejemplo? Bueno, hay muchísimos nudos. Demuéstremelo. ¿Tiene una cuerda? Demuéstremelo. Aquí Mire, tengo una soga. A ver si es cierto. Hágame por lo menos 5 nudos diferentes. Por supuesto, vea, mire, y le voy a plantear el primer nudo que nos enseñan en los scouts. Primero desate ese desastre que le estoy Bueno, facilitando. pero no importa. A ver. Mire, este es el nudo rizo. Este es uno de los nudos que más utilizamos. Y hay 5... ¿Por qué? ¿Por fácil de hacer o porque es muy seguro? Entonces hay 5 normas. Le voy a decir algunas, porque nos las aprendíamos de memoria en el movimiento de scout. Que sea fácil de hacer. Y además de eso, que sea fácil de deshacer. A ver. ¿Sí? Ese solo es uno. Sí, vea, pero quiero que usted lo haga. Vamos a poner... Bueno, eso no importaría tanto. No, lo que importa es que usted me demuestre que sabe más de uno. Mano derecha. Sí. Sobre mano izquierda. ¿Qué es la que menos le gusta? Sí, esa es la que menos me gusta. Damos un pequeño giro y ahora derecha sobre izquierda y ajustamos. La otra condición es que se ajuste al tirar de él. Eso es muy parecido al anterior, pero parece un poquito más resistente. Claro, este era uno de mis favoritos. Nosotros en la Tropa 12, donde estuve yo en la Kennedy, le llamamos Margarita. Mire, izquierda sobre derecha, a la inversa, a la inversa. Tomamos las orejitas, decía mi jefe de tropa, Ajá. César. Mando un saludo a César y Roger si me están viendo, y al chino, que fueron los que me comenzaron a enseñar a hacer nudos. Este nudo se utiliza cuando usted tiene que hacer una fuerza en una cuerda y está dañada. Y no la quiere añadir. Entonces, estas argollas no tienen presión. Lo que hacen presión son las 3 que están acá. Desde luego. Y evade la parte que está dañada, deteriorada. Correcto. Muy Lo bien. único es que no podemos hacer descensos porque no pueden correr las figuras 8 a los eslabones. Pero puede tirar de ellas sin ningún problema. Ya. Le podría mostrar otros, pero son para alar troncos, por ejemplo, para hacer anclajes. A mí el que más me gusta ahora mismo, porque ese lo utilizamos mucho en escalada, soy instructor de escalada también, A ver. instalo canopy, es el nudo 8. Este sirve para hacer anclajes. Si usted se fija, tiene una forma de figura 8. Sí, muy bien. Lo puede hacer doble como lo estoy haciendo ahora para colocar una carabina, rodear un árbol, por ejemplo, y tener ajustada una cuerda para hacer un rapel. ¿Sí? Mire, que sabe bastante. ¿Y el nudo de la corbata lo aprendió a hacer? Sí, lo aprendí a hacer cuando... Siéntese, por favor. Gracias. Lo aprendí a hacer cuando me fui a trabajar al San José del Carmen. Y ahí le costó al profesor Illich y al profesor José Luis Jerezano, que si me está viendo lo saludo también, que ha sido como un padre para mí en los temas educativos. Yo llegué al San José del Carmen y no podía hacer nudos de corbata, y ahí usábamos corbata todos los días. Entonces comencé a ver videos, ya existía YouTube, comencé a ver videos en YouTube, pero no me gustaba el nudo que había aprendido porque quedaba descuadrado. Ya. Y yo soy un poco temático. Sí. Tiene sus obsesiones, sí, parece. Claro, claro. Entonces el profesor José Luis Jerezano y el profesor Illich, en el comedor de maestros en el San José del Carmen, me enseñaron a hacer nudos de corbata. Es más, en el programa anterior le había dicho que yo, solo como en 2 o 3 ocasiones en mi vida me había puesto saco completo. Lo recuerdo. Hoy todos los días. Bueno, me dijo, creo, si la memoria no me falla, que únicamente había vestido corbata cuando se casó un amigo. Un hermano, ¿sí? O un hermano, sí. Sí. Y que tuvo por obligaciones protocolarias. En esas 2 ocasiones, un amigo y un hermano. ¿Qué huella deja usted en sus alumnos? Fíjese que lo más importante para mí, a mí no me gusta ser impositivo en el salón de clases. Mis clases son más verbalísticas, más de discusión. Lógicamente estudia ciencias sociales. No son memorísticas. Por ejemplo, usted al cierre del programa lanza una rama de preguntas siempre. Sí. Recuerdo que la última vez que estuve acá, me preguntó que en qué año nace Morazán. Sí. La fecha exacta.
Sí. Entonces, hay una discusión para romper paradigmas en el sistema educativo. Entonces, ¿qué necesitamos en realidad saber? ¿En qué año nacieron nuestros padres y madres fundadoras o el legado que hicieron? Y en el sistema educativo tradicional nos hemos concentrado muchísimo en saber fechas, memorizar fechas. ¿Sí? Pero lo que debemos de saber cuáles fueron sus aportes. Ejemplo exacto de Morazán. Su primera función como funcionario público en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa fue aperturar una escuela de primeras letras para los pobres. Y fue tan innovador que el decreto reza más o menos esto, palabras menos, palabras más. ¿Cómo es posible que la rica Tegucigalpa no tenga una escuela para sus niños? Y se crea un decreto especial a los ricos para que pongan plata para que se abra la escuela. Y su última acción como funcionario público en Costa Rica, antes de que lo fusilen, es fundar también una escuela. La primera pausa del programa, Vanegas. Siga con nosotros, por favor. Secretario de Educación, don Daniel Esponda, está hoy aquí con nosotros en el programa y estoy aprovechándome de su gentileza para elaborarle un dibujo que va aquí en ciernes, pero ya la barba va tomando alguna forma. Falta, obviamente, enriquecer de detalles para honrarlo como usted se lo merece. Gracias. Hoy un poco más sonriente que la vez pasada para evitar las represiones de la que manda. Claro, sí, sí. Pero recuerde que la vez anterior que vine había una confrontación muy fuerte en el país. Y hoy hay esperanza. De todo va a ser un discurso. A ver, ¿cuál diría usted, así a nivel de enunciado, sin que profundice, el principal problema de la educación en Honduras en este momento? Educación para el desempleo. Estamos educando para el desempleo. Con esa visión, señor secretario, ¿cuál es su plan? El plan es alinear los bachilleratos a las potencialidades productivas de cada uno de los municipios. Por ejemplo, en mi municipio vivimos de hacer rosquillas. Pero usted cuando va, y de la agricultura y la ganadería, cuando va al técnico Francisco Morazán, el bachillerato que hay es en informática, banca y finanzas. ¿A dónde van a trabajar esos muchachos? Y la misma incongruencia ocurre en el resto del país. Prácticamente. Entonces, somos el sexto productor de café del mundo. Nosotros deberíamos de tener un sistema educativo orientado a toda la cadena de producción del café. A toda, hasta la comercialización. ¿Cómo piensa lograrlo? Bueno, fíjese que hay unos ejercicios bastante interesantes en la Universidad Nacional con unas carreras técnicas, pero lo que necesitamos entonces es hacer lo siguiente. Por eso el plan de refundación es una construcción. ¿Quiénes son los que producen? Hay dos segmentos del país. Quitemos a las remesas, que son los que más aportan al Producto Interno Bruto. Las grandes empresas del norte del país, las cámaras de comercio, pero también el mundo informal, y estamos pensando en ellos. Entonces, debemos de sentarnos con los empresarios para preguntarle qué tipo de trabajadores necesita el país para mover la economía nacional. No puede hacerlo solo usted. Por supuesto. ¿A quiénes piensa involucrar? Al COEP, a la ANDI, a los pequeños productores, al municipalismo, que es súper importante. ¿Quién mejor para conocer las potencialidades productivas de los municipios? Los alcaldes. Y en ese sentido, ¿qué rol quisiera usted que ellos desempeñasen? Le voy a dar un ejemplo de un proyecto que queremos lanzar en la zona de donde yo soy. Ahí debemos de construir una mancomunidad: Ojona, Santa Ana, San Buenaventura, Sabana Grande y hasta Nueva Armenia. 5 municipios. Sí. En esos 5 municipios debemos de tener un centro educativo de excelencia. Es decir, llevar a los estudiantes que han demostrado que tienen mayor capital social, que tienen mejor desempeño académico, para llevarlo a ese centro con profesores que ya tengan grados de maestrías al menos, y esos muchachos irlos a seleccionar con un plan de incentivos, becas para que estudien en la universidad, salgan al extranjero y regresen al país para ayudarnos a mover la economía nacional. Ahora, este es el otro tema. Después de la remesa, uno de los sectores que más aportan a la economía es toda la informalidad. Y le voy a contar en cortito lo que me pasó con don Chepe, que me hizo este traje. Don Chepe... Ese traje no es hecho aquí. Perdón, cierto. Sí. No. No venga usted presumiendo. No es italiano, no es italiano. Por muy confiado que yo sea, pero tampoco es que se lo voy a creer todo. Pero bueno, igual. Don Chepe me hacía los pantalones de la escuela. Mi mamá nos llevaba a donde don Chepe. Ya. Y vive en una zona de Comayagüela. Y le digo, cuando me estaba ensayando el traje con el que fui a la toma de posesión: don Chepe, ¿cuántos ministros les había costurado? Como unos 20, me dice, unos 50 diputados. Ajá. Y eso a mí me hizo muchísimo ruido. Y dije, porque don Chepe es el mismo taller que yo conocí cuando era niño, que mamá me llevó de primer grado. ¿Por qué don Chepe sigue en este taller? Don Chepe es un extraordinario artesano, costura impecable. El problema de don Chepe es que no sabe hacer negocios, que no sabe de contabilidad.
A don Chepe no lo vamos a regresar al colegio. A don Chepe no lo vamos a llevar a la universidad. Ya es un hombre que es abuelo. Pero a don Chepe, desde un ejemplo extraordinario y una experiencia de éxito que pocos hondureños conocen, es el CENED en Comayagua. Sí. El CENED, a través de la Secretaría de Educación, porque vamos a regresar al CENED a la Secretaría de Educación, la Secretaría debe enseñarle a don Chepe sobre marketing, sobre contabilidad, sobre administración. Ajá. Y traemos a don Chepe de la informalidad, lo formalizamos. Él le puede enseñar su oficio a jóvenes para que no se pierda el oficio. Sí. ¿Sí? Y don Chepe le va a aportar al país con impuestos. Y va a mejorar su economía familiar, nos va a ayudar al país a tener más empleos y a generar, lógicamente, más impuestos para que podamos invertir más en educación. En la consecución de esos propósitos suyos, señor secretario, ¿qué necesitan los estudiantes? Lo que necesitan los estudiantes es comprender que el sistema educativo es la única alternativa que tenemos en nuestro país para salir adelante, para que nos quitemos de nuestro vocabulario el tema pobreza, todas esas cosas que nos han venido inculcando, que nos han tenido atrasados y que comencemos a hablar de crecimiento económico. Vuelvo al ejemplo de mi abuela. Mi abuela no sabía leer y escribir y su segunda generación, hoy su nieto es el ministro de Educación de este país. ¿Por qué ocurrió eso? Porque decidieron invertir en educación. ¿Cómo se puede producir, y en el menor tiempo posible, que es la otra, no tenemos tiempo, la otra presión, ese paradigma, ese modelo educativo anacrónico en un modelo educativo que nos sirva y que nos libere? Ok, en primera instancia, la refundación del sistema educativo es tarea de todos. Eso es lo primero que debemos de entender, de los periodistas, de los profesores, de la comunidad en general. Eso es lo primero que hay que entender. No es del gobierno. No solamente es del gobierno, no. Sí. Y solo no voy a poder y la presidenta sola no va a poder. Necesitamos del apoyo de todos. Tampoco ningún ministro es Superman. Exactamente. Eso es lo primero. Por eso tenemos equipos y por eso tenemos estrategias para que la población regrese y asuma la escuela y los colegios como propios y lo defiendan. De acuerdo. Primer elemento, tenemos que pensar afuera de la caja. Hay que tener abiertas las escuelas todos los días. Nuestros compañeros que ya están contratados en el sistema, que trabajen de lunes a viernes como manda la ley, pero sábados y domingos debemos de tener clases electivas. Que los niños puedan ir a tomar clases de arte, que vayan a practicar deporte, que aprendan algún oficio, que aprendan cosas de la vida cotidiana como a cocinar, pero que aprendan a cocinar bien. Si nosotros nos ponemos a ese sistema anacrónico a enfrentarlos, no vamos a avanzar. Ahora bien, ¿cuántos profesores especialistas tenemos en estos temas? Tenemos pocos. Pero sí tenemos gente muy talentosa. Le voy a dar un ejemplo. El maestro Santos Arzú Kioto es uno de los mejores artistas plásticos que tenemos ahora mismo. Sí. Trabajaba en el Instituto Salesiano San Miguel. El profesor Arzú perfectamente nos puede dar talleres de plástica y reproducir eso en los barrios de Tegucigalpa y de Comayagüela y de todo el país. Usted mismo nos puede colaborar con ese tema. Nosotros tenemos un programa diseñado con el profesor Illich que se va a llamar Embajadores de la Educación. ¿Quiénes van a ser los embajadores de la educación? Personalidades de la sociedad hondureña que están muy preocupadas por el tema educativo y que hacen aportes al sistema y que deben de ser el ejemplo a seguir para nuestros niños y para nuestras niñas. Lamentablemente hoy nuestra cultura tiene muchos antivalores. Sí. Y los niños están jugando a ser Pablo Escobar, por ejemplo, a ser el patrón del mal, el señor de los cielos. No es eso lo que queremos, no es eso lo que necesita este país. Nosotros necesitamos un país que nuestros niños quieran ser como José Cecilio del Valle, un intelectual de primer nivel, como Francisco Morazán, defensor de la educación, como Visitación Padilla. Que quieran parecerse más a Juan Ramón Molina que a Bad Bunny. Por supuesto, ese es el tema. Ahora bien, el otro aspecto de lo que usted plantea solo se logra desarrollando habilidades blandas. Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas. Nuestro sistema escolarizado eso no lo atiende. Eso no lo atiende. Sí. ¿Por qué yo desarrollé esas habilidades? Primero, porque estuve en el movimiento Scout, que es el voluntariado más grande del mundo. Y segundo, porque me formé en educación al aire libre. Para mí es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Es tomar una mochila, irse con un grupo de desconocidos prácticamente, vivir en la montaña durante 10 días y aprender con esos desconocidos a caminar juntos, a navegar mapa y brújula juntos, a remar una canoa juntos. A resolver juntos. A resolver juntos, a respetar los liderazgos que tienen los demás miembros de la expedición, independientemente de que no los conozca, y comprender que no somos buenos para todo, pero somos buenos para algo. Y que en la medida de esas potencialidades debemos de avanzar. Eso debe construir nuestro sistema educativo. Señor secretario, ¿cómo va la vacunación de los niños? Ya comenzamos a vacunar niños de 5 a 11 años en la zona metropolitana de Tegucigalpa.
Comenzamos a hacerlo en centros comerciales, en algunos centros de salud. Le hacemos un llamado a las madres y a los padres de familia, por favor, vayan a matricular a sus niños. ¿A matricular? Sí, porque conforme a la matrícula, la Secretaría de Salud va a vacunar en los centros educativos. Entonces necesitamos consolidar lo más rápido posible el tema de la vacunación. Dos cosas importantes que han pasado en el Registro Nacional de las Personas. Hoy la partida de nacimiento es gratis, la puede bajar de la aplicación del Registro Nacional de las Personas. No es requisito en los centros educativos. Ningún director ni ninguna directora le puede negar la matrícula a un niño hoy en el sistema educativo y no hay que pagar un tan solo centavo. Esas son las instrucciones de la presidenta. El director del centro puede bajar perfectamente la partida de nacimiento de la página o de la aplicación del registro y aplicarlo a los archivos. Si no lo tenemos, matriculémoslo igual. Y después vamos a tener tiempo para subsanar. Ahora mismo la gran tarea es matricular a los niños, saber cuántos tenemos vacunados, cuántos profesores tenemos vacunados y levantar el inventario de la infraestructura hidrosanitaria de los centros educativos. Al ritmo que van y con la vacunación urgente, ¿cómo piensan enfrentar febrero, marzo? ¿Cuándo creen ustedes que pueden estar listos con un porcentaje de niños vacunados como para abrir el aula? Mire, eso va a ser un poco más complicado porque en las reuniones que teníamos y en una rueda de prensa que tuvimos hace algunos días con el secretario de Salud, Honduras no ha estado en prioridad en vacunas pediátricas porque el anterior gobierno no hizo las gestiones. Ahora mismo nosotros estamos haciendo las gestiones. Va a depender mucho de la disponibilidad que tengan las casas matrices que están produciendo la vacuna pediátrica. ¿No tienen suficiente vacunas para niños en Honduras? No hay suficientes vacunas. ¿Cuántas se han aplicado hasta ahora? Darle un dato exacto no se lo puedo dar porque todavía no hemos tenido el primer corte. Pero es un porcentaje pequeño es un porcentaje, del universo de los niños de la escuela. Es un porcentaje bastante pequeño. Recordemos que de 5 a 11 años en el país no teníamos vacunado prácticamente a nadie, a excepción de los padres que han llevado a sus hijos a ser vacunados al extranjero. ¿Ese es el único atraso para abrir el aula? ¿La vacunación es suficiente? No, el tema de la infraestructura también es uno de los problemas. De 17,000 y tantos planteles escolares que tenemos, alrededor de un poco menos de 13,000 necesitan reconstrucción mayor. Eso es más del 90%. Sí, es una tragedia. Mire, Honduras en infraestructura. ¿Cómo va a enfrentar eso? Bueno, la primera tarea que me encomendó la presidenta fue, Daniel, repare las escuelas. Con todo gusto, presidenta. Consigamos dinero. ¿Cuánto presupuesto tenemos? Le dije. Sí. Nada, vaya a buscarlo. Ajá. 73 millones de dólares nos ha aprobado el BID para la reconstrucción. No va a ser suficiente. Pero ahí vamos a tener otro programa interesante, don Darío. Un día por la educación. ¿Qué es un día por la educación? ¿En qué escuela estuvo usted en primaria? Escuela Marco García, guía técnica número 2 de Santa Bárbara. La recuerda con cariño, ¿no? Pero está en mi corazón. ¿En qué nos va a aportar usted a esa escuela guía técnica? Lo que usted quiera. Ahí está. Entonces usted nos va a regalar un día de trabajo. Sí. Puede ser irla a pintar, irla a acondicionar, darles un taller de pintura a los niños. Por supuesto. Si no tiene tiempo para irlo a hacer, entonces nos va a poder donar en metálico para poderlo hacer. Una escuela dúplex junto, ¿la conoce? Sí. Junto a la escuela Agustina Vidaurreta. Sí, era solo de niñas en aquel tiempo. Correcto. Y la Marcos era solo de varones. Yo viví una temporada en Santa Bárbara. Ajá. En Azacualpa, conozco. Sí. Entonces, esa escuela era una escuela con un liderazgo enorme. No, ir a una guía técnica era una cosa. Sí, con una cantidad de maestros formidables. Ese es el otro punto. La carrera magisterial ha sido desprestigiada de manera sistemática por varias décadas. Bueno, mi mamá me prohibió ser docente, pues, parte de ahí. Sí. Los sistemas educativos exitosos como los japoneses, el coreano, los alemanes, de los países escandinavos, ser profesor es una cosa impresionante, es de las carreras mejor remuneradas, más valoradas. De acuerdo. Nosotros debemos de hacer de la carrera magisterial una de las carreras más importantes de este país. La segunda pausa, este es el programa Vanegas, un conversatorio inteligente con el señor secretario de Educación que nos visita este domingo. Domingo dibujo y converso y dibujo con la gentil compañía de cada uno de ustedes que nos hacen felices después de Noche de Gala por Canal 5 y el domingo siguiente a las 5 de la tarde por la pantalla luminosa de Telesistema Informativo. No se pierdan nuestra cita, que para nosotros evidentemente es una gran exigencia, pero nos esforzamos y trabajamos con paciencia y dedicación de orfebre para darles un buen producto televisivo cada semana. Gracias por estar aquí en este programa donde la entrevista es edulcorada con el buen humor
de una caricatura en vivo en honor de nuestros interlocutores, como esta de el muy bien peinadito secretario de Educación, don Daniel Esponda, que ya va apareciendo aquí en este lienzo. No se preocupe que seré un poco más generoso en esta parte. Todavía no ha terminado el Solo quiero hacer una corrección porque los 73 millones de dólares que se nos ha brindado ¿sí? son por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica. Ah, sí. Sí, están muy dispuestos a colaborarnos. Pero al BID hay que caerle también. Ya tuvimos reuniones con el BID, nos hemos reunido prácticamente con toda la cooperación. Sí. Y los amigos cooperantes están muy deseosos de podernos colaborar. Yo estoy muy satisfecho. ¿Qué es la República Digital? La República Digital, en palabras sencillas, es acabar con esas montañas de papelería y burocracia que nadie lee para poderlo tener en nuestros aparatos móviles. Que desde cualquier ciudadano pueda conocer los indicadores de calidad, pueda conocer dónde están los profesores, cuántos niños fueron a la escuela hoy, por ejemplo. Y además de eso, acabar con todos los trámites burocráticos que obligan a nuestros compañeros docentes a abandonar las aulas para ir a tramitar un quinquenio. ¿Va en pos de ello? Claro, por supuesto. ¿Cómo lo piensa lograr? Bueno, en principio debemos de lograr construir un edificio inteligente en la Secretaría de Educación donde tengamos un call center, donde tengamos técnicos de primer nivel, donde tengamos un búnker para guardar y proteger la data de la matrícula de los profesores y desde ahí tener los usuarios de profesores, directores de centro, madres y padres de familia y los usuarios de los estudiantes para poder tener una plataforma virtual de acceso libre y gratuito del sistema educativo. Facilítele a todo el mundo el acceso a sus propios datos, por lo menos, y a sus gestiones particulares. Por supuesto. Es una tragedia que los maestros tengan que ir a hacer unas filas, unos trámites. Le voy a dar un ejemplo para tramitar un quinquenio. Déjeme hablar, señor secretario. Usted me ha interrumpido mucho, pero déjeme hablar porque no estoy hablando, no es por mí, es porque estoy representando al Magisterio Unido, Activo y Combatiente. Es por eso. En las asambleas nos pasaba mucho. Ya. Mire, lo que quiero decirle, es realmente penoso para una sociedad ver unos conglomerados de maestros bajo el sol esperando tener acceso a un edificio para irse a enfrentar a una maraña que ni siquiera le va a solucionar sus problemas, que le va a recoger sus documentos, los va a apilar en una montaña interminable, como dice usted, y luego empieza... Es decir, el mundo moderno no camina así, secretario. No. Le doy un ejemplo para tramitar un quinquenio. A ver, hoy sí tiene la palabra. Sí, muchísimas gracias. El secretario, ustedes los profesores nos encanta hablar. Primero tiene que ir donde el secretario del centro para que le haga la acreditación. Sí, sí, así Le hace la certificación y tiene que ir a enamorar al director o a la directora para que se la firme. Sí. Después se tiene que ir a buscar al director municipal o distrital para que se la refrende. Sí. Después tiene que ir a buscar al director departamental de educación, que generalmente en estos últimos décadas el 99% de su tiempo lo dedica a atender temas de nombramiento de personal, cosa que queremos cambiar. Sí. Y después de que se la firme, si usted es de La Mosquitia, tiene que pagar un avión para venirse a Tegucigalpa a la sugerencia de recursos humanos para ingresarlo por ventanilla única. Sí. Si una letra de eso está mal, se lo mandan de regreso. Y así es. Si está bien, se lo ingresan a rogarle a un directivo magisterial o a un político de turno, a un politiquero de turno. Sí. Para que le puedan acreditar lo más rápido posible el pago. Sí. Si no, a dormir al sueño de los justos. Sí. Nosotros queremos que ese trámite sea expedito y que sea desde la plataforma digital de la Secretaría de Educación. Cámbielo. No, lo vamos a cambiar. En una visión un poco más amplia, ¿cómo piensa usted usar la tecnología para renovar, para reformar, para modernizar la educación en Honduras? Bueno, hay diferentes aspectos, desde los temas administrativos, por ejemplo, el tema del acompañamiento docente. Si usted tiene un hijo en el sistema educativo, aspiramos a que los profesores ya no anden con libretas haciendo X si falta el estudiante o puntitos si está presente. Que pueda tener una tablet donde él pueda pasar lista de manera automática. Usted como padre de familia va a tener su usuario de padre de familia y si su hijo está en el técnico Honduras, se va a dar cuenta si Darito entró a las primeras 2 clases y después de recreo se quedó jugando pelota en la cancha y no entró a las siguientes 2 clases. A ese nivel de seguimiento queremos llegar. Y saber también si los estudiantes están haciendo sus actividades académicas, tanto usted como el docente. En ese sentido, tenemos proyectos súper ambiciosos desde el tema de la construcción de los nuevos fascículos educativos que estén enlazados también a la plataforma. Es decir, que cuando los estudiantes puedan desarrollar los contenidos de los libros, están enlazados a la plataforma para que el profesor sepa el nivel de progresión. No soñamos, decía mi abuela que toda gran obra comienza soñando. Sí. Doy un ejemplo sencillo. Tengo un fascículo, por ejemplo, de historia de Honduras y estoy estudiando la batalla de la Trinidad. Y soñamos que en una parte del tema esté un código QR. Sí.
El niño desde el usuario de estudiante escanea el código QR y le va a aparecer un videito interactivo que nos encantaría que usted nos ayudara a ilustrarlos, Sí, con todo gusto. donde le dé la introducción del avatar en la Trinidad y le despierte el interés al estudiante para poder desarrollar los contenidos. Desde que reproduce el código QR y reproduce completo el contenido de ese video, al profesor le debe caer un reporte en su plataforma de que el estudiante ya comenzó a desarrollar esa unidad y pueda desarrollar las actividades. Ese es uno de los sueños que tenemos, por ejemplo, para el tema de la mejora de la calidad. Ahora que habla de contenidos, ¿cuándo le va a meter mano a eso y con qué visión? Número uno, que los niños sepan bien leer y escribir. Escritura de la primera infancia. Sí, pero número dos, que entiendan perfectamente lo que escriben y lo que Comprensión leen. lectora, sí. Y lógica matemática. Eso nos va a permitir que los niños desarrollen la capacidad, y las niñas, la capacidad de comprender su entorno y que se puedan expresar. Desde luego. Por ejemplo, lo que usted está haciendo es una forma de expresarse. Sí. Y debemos de poder permitir que los niños tengan todos los vehículos para poder expresar sus emociones. ¿Persiste, ya que me dice expresión, persiste en el error que la corbata predomina en los tonos azules? Bueno, este es el nuevo color este es el color oficial de la bandera, un azulito turquesa, el otro no tanto. Pero le debo de contar que el color favorito por herencia que yo tengo es el azul oscuro. Herencia de mi madre. Ah, muy bien. En lo deportivo está fascinante. Por supuesto. Está usted en lo correcto. ¿Hacia dónde deberían ir esos cambios, señor secretario? Bueno, primero el tema de la educación para el trabajo. Y la otra es que debemos, mire, si usted va a una escuela se dará cuenta que de la infraestructura parecen cárceles. Sí. Y que venimos de la escuela tradicional, pero debemos de partir de un elemento. Si usted y yo estamos aquí conversando y usted ha sido diputado al Congreso Nacional, candidato a la presidencia del país, y que este es su servidor, hoy es el ministro de Educación, el sistema tradicional no todo era malo y no todo lo debemos de desechar, ¿cierto? De acuerdo. Debemos de tomar las cosas buenas y potenciarlas. Pero desde los salones de clase que hoy parecen cárceles, debemos de cambiarlos. Debemos de tener espacios lúdicos que permitan que los estudiantes crezcan intelectual, personal y espiritualmente también. Y que eso nos logre que los jóvenes hondureños tengan los valores, los principios y los nuevos espacios. ¿Qué debe egresar del sistema educativo para el mundo moderno que hoy vivimos? Nosotros debemos de construir eso y debemos de pensar y construir la estrategia para tener los hondureños y las hondureñas que necesita este país para poder tener crecimiento económico. ¿Qué tipo de hondureños? Altamente profesional, que sean apasionados por lo que hacen y que muevan la economía del país. ¿Qué hará usted para que la escuela nos enseñe a pensar? Número uno, abrir los espacios y cambiar la educación escolástica que todavía venimos arrastrando. Debemos de formar un tipo de docente. Una de las tareas fundamentales es reconstruir la formación inicial docente y que tengamos profesores que nos ayuden precisamente a construir esos valores. ¿Eso involucra alguna actividad en los centros regionales universitarios que antes eran escuelas normales? Vamos a reaperturar las escuelas normales. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, ese es un tema que no podemos profundizar porque todavía está en construcción, pero las escuelas normales van a tener una lógica muy diferente a la que teníamos anteriormente, pero las vamos a reaperturar. Pero sin disminuir las capacidades exigidas en la Ley Fundamental de Educación para el docente. La ley fundamental, sí, vamos a continuar con el grado académico de licenciatura para poder optar a un puesto en el sistema educativo. Lo otro sería un retroceso, evidentemente. Sería regresar al siglo XIX. Sí, desde luego. Sí. Pero queremos escoger a lo mejor de lo mejor para que vayan a esas escuelas normales y que esos egresados de esas nuevas escuelas normales, que no estoy seguro si se van a llamar escuelas normales, deben de ingresar de manera expedita a la formación universitaria sin necesidad de pasar por nuevos tamices. ¿Por qué? Porque esos años de formación magisterial debe de ser el tamiz. Es decir, los que egresen de las escuelas normales deben de estar seguros y conscientes que su vida entera la van a dedicar a ser educadores. Señor secretario, ¿la presidenta de Honduras tiene compromiso con la educación? Es su prioridad número uno. Mire, eso es lo más lindo de tener una mujer en la presidencia de la República. ¿Quiénes son las más preocupadas por la educación de los niños y de las niñas? Son las mujeres. No hay que engañarse. Yo voy a reuniones de padres y de madres de familia y lo que hay ahí en realidad son madres, algunos padres. En mi casa misma lo viví, la que era más preocupada por la educación de nosotros era mi madre. Si mi madre no se hubiera preocupado y no hubiese hecho los enormes sacrificios que hizo, yo no estaría sentado acá. Ni mis hermanos, paradójicamente, mi hermano mayor trabaja en la Universidad Nacional, es profesor, y mi hermano menor también es profesor. Mi mamá no quería que fuéramos profesores, pero los tres somos educadores. Claro. Sí. Y en ese sentido, si la presidenta de la República tiene ese compromiso,
y las finanzas públicas están como están y los niveles de endeudamiento que tiene este país están como están, ¿por dónde van a tener que echar mano para el presupuesto? Bueno, eso es uno de los retos principales, pero mire, cuando hay proyectos claros y le pertenecen al pueblo, el dinero va a venir. A mí realmente el dinero, lógicamente, me preocupa, pero no nos vamos a detener porque no tenemos recursos suficientes. Este país, según los convenios internacionales, debería de invertir al menos el 6% de su Producto Interno Bruto en educación. Sí. Hoy está invirtiendo por debajo del 5%. Ahí tenemos una tarea. Pero vamos a buscar los mecanismos. Mire, estamos construyendo una fundación que debe ser dirigida por notables e interesados en el sistema educativo. Y si hay donaciones en metálicos a la Fundación del Pueblo Hondureño, mire, si recogimos millones para la toma de posesión, al Estado de Honduras no le costó un centavo, fueron donaciones voluntarias. Si recogimos dinero para la toma de posesión, que era una fiesta del pueblo, la Secretaría de Educación, que se está convirtiendo en la estrategia del crecimiento económico del país, yo estoy seguro que todos nos van a ayudar a aportar para que tengamos escuelas dignas de las que se merecen nuestros estudiantes. Disfrutemos de unos mensajes, anuncios y promociones. Secretario de Educación, en términos generales, ¿qué espera de los docentes? Espero el mejor de los esfuerzos de los compañeros. Mire, el magisterio es un gremio noble. Ha tenido sus tramos oscuros, por supuesto, pero el magisterio está muy esperanzado y ha venido aportando en la educación del país, sobre todo en estos últimos 12 años de abandono del sistema educativo. Eso y más espero. Si algún día los dirigentes magisteriales encienden las trompetas y los tambores de guerra y van a enfrentarlo, ¿cuál va a ser su actitud? Mire, si hay gente en ese país que sabe de huelgas magisteriales, de asambleas, y de protestas, llantas, sí. De gritar. Fíjese que yo nunca fui amigo de quemar llantas porque soy ambientalista. Es que no me estoy refiriendo a usted, pensaba que estaba hablando en términos. Ajá, sí, usted es un hombre muy inteligente. No, nada que ver. Por supuesto. No me acuse de cosas de las que usted no tenga pruebas. No lo estoy acusando. Somos los que dirigimos hoy la Secretaría de Educación. Mire, dijo la presidenta Xiomara Castro Zelaya en la toma de posición, ministro de Educación, aplique el Estatuto del Docente. Si a los profesores aplicamos el Estatuto del Docente, que es una ley preciosa para garantizar el derecho a la educación y la vida laboral de los docentes, ¿por qué la dirigencia magisterial va a tocar las trompetas? Si estamos garantizando y buscando los mecanismos para garantizar el derecho a la educación, ¿por qué van a sonar las trompetas? ¿Sabe cuál fue la primera instrucción que le di a los directores departamentales provisionales que tenemos ahora mismo? Cerrando el mes de marzo, vamos a tener nuevas autoridades departamentales nombradas en el marco de la ley, a través de los concursos. ¿Qué significa eso del marco de la ley a través de los concursos? Que usted de entrada va a eliminar las manipulaciones, sí, las influencias políticas, sí, etcétera. Lo primero que le dije a los directores departamentales provisionales, si alguno de ustedes nombra a un profesor por fuera del estatuto, lo destituyo y paso el expediente al Ministerio Público para que los operadores de justicia investiguen. Tenemos que acabar con eso por completo. Mire, el tema de nombramiento... Secretario, deténgase un minuto antes de que pase el siguiente acápite. Pero suele ocurrir que siempre los funcionarios se comprometen a que sea en el marco de la ley y con todo ese rigor, pero siempre coincidentemente, coincidencias de la vida, terminan siendo del partido del gobierno, del partido del jefecito político del departamento. Sí. ¿Usted se compromete a cambiar esa realidad? Por supuesto, es un compromiso, no es un compromiso solamente mío, es un compromiso de la presidenta. Mire, si cedemos en 1 milímetro en esto, todo se va a derrumbar. No tenemos posibilidades de cometer los errores que hemos venido señalando. ¿Podemos reunirnos en diciembre de este año o en diciembre del siguiente y revisar la afiliación política de esos directores departamentales? ¿No va a coincidir con usted? Con todo gusto. Ahora, este es el otro tema. Vamos a someter a concursos. Sí, por supuesto. Y el concurso lo deben de ganar los hombres y las mujeres más calificadas. Así es. Nosotros no vamos a ver a qué partido político o si no pertenecen a partido político. Vamos a aplicar las pruebas. Es más, vamos a invitar a notables para que nos acompañen en el proceso de concurso. ¿La UPN debe reformarse? Por supuesto. Tenemos una extraordinaria relación con las autoridades de la universidad. Yo he dado clases en la Universidad Pedagógica y a mí me pasa una cosa terrible cuando doy mi clase de Historia de Honduras. Yo miro ahí 40 desempleados cuando doy la clase. Hay carreras que ya no tienen pertinencia. Debemos de reinventarlas. Pero no hay que ir a cerrar la universidad ni tampoco hay que irla a atacar. La universidad hay que fortalecerla y hacer ese ejercicio democrático de construir juntos. ¿Cuál es su visión con los maestros de Proeco? Bueno, hay un compromiso de la Presidenta de la República de hacer justicia. Ese es el gobierno de la justicia social. Se les va a nombrar en propiedad respetando los mecanismos que establezca la ley y hay un compromiso para hacerles mejoras salariales
de manera escalonada este año, el siguiente y el tercer año de gobierno. Reformulen eso, profesor Esponda. Sí. Fíjese que si hay un programa o por lo menos un segmento de los docentes de este país que tocaron mi corazón en la Comisión de Educación del Congreso, fueron los de Proeco. Pero fíjese que la Porque estrategia fíjese que allí llegaban a contarme sus penas, sí, es una tragedia. que pasaban por cosas tan vergonzosas Claro. como tener que tributar para el cacique político de la comarca Sí. para poder renovar el contrato el año siguiente. Y ser activistas, además. Eso no es aceptable. Y ser activistas, además. Sí. Eso no es aceptable. Pero yo secretario. pienso que todos estos compañeros deben de migrar al estatuto. Yo le quiero hacer un llamado a los compañeros Proeco. Tenemos alrededor de unos 6,000 docentes Proeco y un poco más de la mitad ya tienen grado de licenciatura. Migren a los puestos que contempla el estatuto del docente. Apliquen los concursos de los docentes que son regidos por el estatuto. Van a tener mejora salarial. Además de la mejora salarial, van a tener condiciones de estabilidad laboral. El programa sirvió como emergencia en el año que se creó. Esa realidad cambió. Exactamente. Y no es para condenarlos para que toda la vida No, sea entonces, así. pero ahora bien, tenemos profesores que están en el programa que tienen más de 20 años de estar sin Y en un la puesto. misma realidad, Exacto, y ganando lo más parecido a un insulto. Y la presidenta, con esa nobleza que tiene, con esas características de mujer, está muy interesada en regular todo ese tema. Cámbielo, secretario. ¿Qué cree usted que están pensando en este momento los niños sobre la corrupción y la impunidad? Fíjese que ese es un tema que nos debe preocupar. Discutía con el abogado Harry Dixon, que es diputado. Sí. Creo que usted le dio el voto para esa iniciativa de ley de la cátedra anticorrupción en los centros educativos. Sí, totalmente. Hicimos el dictamen favorable. Sí, ya tuvimos una reunión con él y, por ejemplo, esa cátedra la vamos a hacer en el sistema educativo y hay que discutirlo. Mire, yo creo que una de las grandes lecciones que me dio mi mamá me dijo, el día que te robes un lempira, cuando era niño, yo misma te llevo a la cárcel. Y después de este abrazo que nos dimos y me dijo que Diosito sabía lo que hacía, me dijo exactamente lo mismo. Tocas Si un te peso. robas un lempira, yo misma te voy a llevar a la cárcel. Entonces, en ese contexto, debemos de regresar a los valores que permitieron que la sociedad hondureña tuviese hondureños notables y nobles, y debemos de regresar a esos principios. Y los niños han tenido muy malos ejemplos. No tenemos tiempo para que los niños estén en ese tema. ¿Cuándo avanzaremos hacia la educación pública bilingüe? Estamos avanzando ya. Tendremos una sorpresa al pueblo hondureño en esos primeros 100 días de gobierno. La presidenta Xiomara está muy preocupada por ese tema. ¿Cuánto inglés habla usted, señor ministro de Educación? Muy poco, y en el despacho también muy poco. Es más, vamos a dar el ejemplo. Muy poco, ¿qué significa? Yes y no. Y cuando voy, a mí me gusta mucho Canadá, cuando estuve una temporada viviendo allá, y por lo menos salía, subía al metro, compraba tickets, compraba comida, no me perdía en el aeropuerto, Pero es así. pero entablar una conversación es más difícil. O sea, el suyo es como inglés de mesero, digamos. Sí, como inglés de mesero. Ya. Ahora bien, en la Secretaría de Educación, en el nivel central, ya tenemos tarea. El próximo mes comenzamos clases de inglés en el despacho porque tenemos que dar el ejemplo. Magnífico. ¿En serio? ¿Cómo debe abordarse la educación sexual en las escuelas? Debemos de abordarla primero respetando la idiosincrasia del pueblo hondureño. No podemos romper nuestra lógica y nuestros valores que hemos venido heredando, pero debemos de hablar de educación sexual. Mire, usted enciende la radio o la televisión a cualquier hora y hay contenido sexual negativo, y eso es lo que está educando a nuestros niños. El teléfono que andan los chicos en la mano. El teléfono que andan los niños. Entonces, primero debemos de regular los contenidos de la televisión y de la radio. Sí. No es posible que que eso, es que no sé si es música, me parece que no, siempre tengo esa discusión con Illich, que es músico. Eso me parece que no es música, pero no es posible que a cualquier hora del día nuestros niños estén escuchando groserías y contenido sexual equivocado. Eso por un lado. Y por otro lado, no le debemos de tener miedo a hablar de sexualidad en las escuelas. Los niños ya están hablando de sexualidad, pero con contenidos totalmente equivocados. Sí. El asunto es que sea adaptado para el Claro. nivel de cada uno de los chicos. Exactamente, sí. Unas últimas inquietudes. ¿Cómo piensa usted compensar la falta de material pedagógico en el aula? Bueno, primero, si nosotros asumimos que la tarea del sistema educativo es una tarea de todos, sin duda que la comunidad nos va a ayudar. Hay muchos empresarios que se han acercado para padrinar escuelas, por ejemplo, y nos han dicho, nosotros vamos a poner todos los materiales de bioseguridad y vamos a aportar con los materiales didácticos. Históricamente, las madres, los padres de familia y los docentes venimos entregando ese material didáctico. La Secretaría de Educación va a tener su propio sello editorial, es una promesa de campaña. Pero además de ello es que hay muchos mecanismos mediante los cuales, con recursos no abultados, donde podemos tener material didáctico. Mi primer salón de clase en el Técnico Honduras fue abajo de un árbol, con mis estudiantes. Recogimos las sillas quebradas, las fuimos a reparar a los talleres. Nos fuimos abajo de un ficus a dar clases. Ahí también hay materiales didácticos, ahí también hay lecciones. ¿Cuál es la mejor lección?
No están las condiciones óptimas, pero no podemos pensar que hasta que tengamos lo óptimo podemos avanzar. Hay que avanzar con lo que tenemos e ir mejorando en el camino. Profesor Esponda, logré anudar un dibujo para honrarlo. Voy a mostrarle al público la caricatura con la que honramos la visita del señor secretario en los despachos de educación, profesor Daniel Esponda. Aquí en sus manos. Muchísimas gracias. ¿Qué me dice, por favor, del dibujo con el que lo honramos? Bueno, fue bastante generoso en la parte de arriba. ¿Le gustó el trabajo? Sí, por supuesto. Además me gusta mucho porque estoy sonriente. Y bueno, la barba me la hizo bastante bien. Déjeme una palabra, por favor, para estas últimas inquietudes que quiero plantearle. ¿De qué platica usted con sus amigos? De todo. ¿Qué le enseñó el movimiento Scout? A servir. ¿Qué escuela sueña? Una escuela liberadora. ¿Quiénes son sus héroes? Mi mamá, en primer lugar. ¿A qué ministro anterior aplaza? Arnaldo Hueso. ¿Cuál es el secreto del éxito? Ser feliz. ¿El mundo es de los intelectuales? No necesariamente. ¿Qué libro recomienda? Ahora mismo estoy leyendo uno de Colin Powell sobre liderazgo y gerencia. ¿Cuándo fue la última vez que visitó una tienda de libros? La semana pasada. ¿Qué historia quiere escribir? La más linda del mundo. ¿Dónde está la solución? En la felicidad y el éxito. Muchos éxitos, secretario, y gracias por haber estado aquí. No, muchísimas gracias. Lo vamos a poner en la oficina y cuando nos toque irnos lo vamos a poner en la sala de nuestra casa. Muchas gracias, secretario. Gracias Éxitos. a usted. A todos, gracias. Adiós.